Cervantes, como Don Quijote, es un hombre capturado entre dos mundos, el viejo y el nuevo, y entre dos aguas, el flujo del Renacimiento y el reflujo de la Contrarreforma. A fin de no zozobrar, Cervantes embarca en la nave de Erasmo de Róterdam, pero ¿no es este barco el de la locura? La vasta influencia de Erasmo en España no es fortuita. La inteligencia española contemporánea al humanista de Róterdam se dio cuenta correctamente de que nadie intentaba conciliar y superar las verdades de la razón y de la fe, y las razones de lo nuevo y de lo viejo, con más intensidad que Desiderio Erasmo, el último hombre universal, o que tuvo la posibilidad de serlo. He mencionado de pasada que Cervantes fue discípulo del erasmista español Juan López de Hoyos. Se ha discutido, sin embargo, si Cervantes leyó siquiera a Erasmo, puesto que jamás lo menciona en sus obras. Mi opinión es que quizás no lo menciona con buen motivo. El erasmismo español fue sostenido por el arzobispo de Toledo, Fonseca, y el de Sevilla, el inquisidor general Manrique, mientras se pensó que el cristianismo romano podía reformarse a sí mismo. Pero después de las guerras de Reforma y el Concilio de Trento, la Iglesia entonó el mea culpa por sus veleidades erasmistas del pasado, y en ninguna parte fue más violenta la reacción contra Erasmo que en la propia España. La relación, a mi parecer evidente, entre Cervantes y Erasmo ha de buscarse no en la muy explicable ausencia de toda mención del sabio de Róterdam por el manco de Lepanto, sino en la presencia misma de tres grandes temas erasmistas en el centro nervioso del Quijote: la dualidad de la verdad, la ilusión de las apariencias y el elogio de la locura. Erasmo, como Cervantes, refleja el dualismo típico del Renacimiento. El entender puede ser distinto del creer, pero la razón debe cuidarse de juzgar por las apariencias externas. Todas las cosas humanas, dice Erasmo en el Elogio de la Locura, tienen dos aspectos, a modo de los hilenes de Alcibíades, los cuales tenían dos caras del todo opuestas, por lo cual, muchas veces, aquello que a primera vista parece muerte, observado atentamente, es vida. Y añade, la realidad de las cosas depende solo de la opinión. Todo en la vida es tan oscuro, tan diverso, tan opuesto, que no podemos asegurarnos de ninguna verdad. Enseguida, Erasmo da a su razonamiento una inflexión cómica cuando señala con una sonrisa que Júpiter necesita disfrazarse de pobrecillo para procrear pequeños Joves. De esta manera, el espíritu cómico se pone al servicio de la visión heterodoxa de la doble verdad. Y es evidente que Cervantes opta por este atajo al crear las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, pues el primero habla el lenguaje de los universales y el segundo, el de los particulares. El caballero cree, el escudero duda, y la apariencia de cada uno es diversificada, oscurecida u opuesta por la realidad del otro. Si Sancho es el hombre real, participa sin embargo del mundo ilusorio de Don Quijote. Pero si Don Quijote es un hombre ilusorio, no deja por ello de participar del mundo de la pura realidad de Sancho. Una de las más brillantes paradojas de la historia del pensamiento es que Erasmo, en una época enamorada de la divina razón, escribiese un elogio de la locura. Había, sin embargo, método en su locura. Es como si Erasmo hubiese recibido una urgente advertencia de la razón misma. No permitas que me convierta en otro absoluto, como lo fue la fe en el pasado, pues entonces perderé la razón de mi razón. La locura erasmiana es una operación doblemente crítica. Simultáneamente, aleja al loco de los falsos absolutos y de las verdades impuestas del orden medieval, pero arroja una inmensa sombra de duda sobre la razón moderna. Más tarde, Pascal habría de escribir: los hombres son tan necesariamente locos que sería una locura, en razón de otro giro de la locura, no estar loco.
Esta vuelta de la tuerca de la razón en Pascal es precisamente lo que Erasmo quiere indicar. Si la razón ha de ser razonable, debe verse a sí misma con los ojos de una locura irónica, no su opuesto, sino su complemento crítico. Si el individuo ha de afirmarse, debe hacerlo con una conciencia irónica del yo, o naufragará contra los escollos del solipsismo y la ibris. La locura erasmiana, situada en el cruce de caminos de dos culturas, relativiza los absolutos de ambas. Esta es una locura críticamente situada en el corazón mismo de la fe, pero también en el corazón mismo de la razón. La locura de Erasmo es una puesta en duda del hombre por el hombre y de la razón por la razón, y ya no por Dios, el demonio o el pecado. Relativizado por la locura crítica e irónica, el hombre deja de estar sujeto a la fatalidad o a la fe, pero no se convertirá en el amo absoluto de la razón. ¿Cómo se traducen a la literatura las realidades espirituales que fueron motivo de la reflexión erasmiana? Quizás Hamlet es el primer personaje que se detiene, piensa, duda y pronuncia tres palabras minúsculas e infinitas que súbitamente abren un abismo entre las verdades ciertas de la Edad Media y la incierta razón del valiente mundo nuevo de la modernidad. Esas palabras son solo eso. Palabras, palabras, palabras. Y si nos sacuden, shake, y alancean, spear, es porque son las palabras de un personaje ficticio reflexionando sobre la sustancia misma de su ser. Hamlet sabe que está siendo escrito, representado y representado en un tablado, mientras que el viejo Polonio va y viene agitadamente, intriga, aconseja y se conduce como si el mundo del teatro verdaderamente fuese el mundo real. Las palabras se convierten en actos, el verbo en espada, y Polonio es traspasado por la de Hamlet, la espada de la literatura. Palabras, 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 dice Hamlet, y no lo dice peyorativamente. Señala con llaneza y sin demasiadas ilusiones la existencia de la literatura. Pero, ¿de qué clase de literatura? ¿Acaso no ha existido desde siempre la literatura? Don Quijote y Hamlet son los testigos de cargo de una nueva literatura que ha dejado de ser lectura transparente del verbo divino, pero no ha podido convertirse en signo reflejo de un orden humano tan congruente e indubitable como lo fueron los órdenes, divinos o sociales, del pasado. No es fortuito que el mismo año de 1605 nazcan Don Quijote, el Rey Lear y Macbeth. Aparecen simultáneamente dos viejos locos y un joven asesino a llenar con el delirio de sus imaginaciones los escenarios del tránsito entre dos edades del mundo. Y no es fortuito que Macbeth sea el drama de las interrogantes, desde que las brujas se preguntan, "When shall we three meet again?", hasta que Macbeth se prepara a morir en la interrogante, "Why should I die on my own sword?", pasando por las preguntas centrales del crimen primero. "Is this a dagger which I see before me?", y enseguida, "Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand?". Entre los signos de la interrogación, el estado del mundo se deshace, y ese mañana y mañana y mañana solo anuncia la entrada al gran teatro universal de las sombras en movimiento, de los pobres autores idiotas que cuentan un cuento que nada significa, lleno de rumor y de cólera. Y tampoco es fortuito que las grandes metáforas del Rey Lear se deriven siempre de un universo tumultuoso, en el que los eclipses, las estrellas, la necedad de la compulsión celestial, la mentira dictada por influencia planetaria y el gobierno de nuestra condición por los astros, se mezclan con las imágenes de los elementos terrenos dislocados, agitados, tormentosos. Drama de lluvia y de fuego, de bruma y trueno, pero en el cual
los elementos irracionales son menos ingratos que los seres racionales, y en cuyo centro, amarrado a un círculo ardiente, un viejo abandonado, incapaz de aprender más de lo que ya sabe, asimilado a una naturaleza solitaria y sollozante, es la víctima de las pasiones, como el cosmos lo es de sus propias fuerzas desencadenadas, sin mesura, ininteligibles. Palabras iniciales, palabras errantes, palabras huérfanas. Hemos perdido a nuestro Padre, pero no nos hemos encontrado a nosotros mismos. El mundo entero es un escenario, y las palabras dichas desde él están, en verdad, llenas de rumor y de furia. Las palabras se convierten en vehículo de la ambigüedad y la paradoja. Todo es posible, dice Marsilio Ficino. Todo está en duda, dice John Donne. Y en medio de estas oscilaciones del humanismo, la literatura aparece como una opaca región donde lo mismo cabe en la locura metódica de Hamlet, que el racionalismo optimista de Robinson, que el erotismo secular del Don Juan de Sevilla, que el erotismo celestial de San Juan de la Cruz. En la literatura, todo es posible. En el cosmos medieval, cada realidad manifestaba otra realidad de acuerdo con símbolos homologados de manera inequívoca. Pero, en el inestable y equívoco mundo que Copérnico deja en su estela, en su Wake, estos criterios centrales se han perdido. Todas las cosas han perdido su concierto. En el alba misma de su afirmación humanista y liberadora, el individuo cae fragmentado por la misma crítica, la misma duda, la misma interrogación con que Copérnico y Galileo liberan a las fuerzas dormidas del universo, ensanchándolo hasta empequeñecer al individuo, que entonces se despliega en la pasión desbocada, la afirmación del orgullo, los crueles usos del poder, el sueño utópico de una nueva ciudad del sol, la imaginación cronófaga y omniinclusiva, el hambre de un nuevo espacio humano capaz de ser opuesto al nuevo espacio mudo del universo. Apetito espacial evidente así en el descubrimiento de América, como en los frescos de Piero de la Francesca. Nada debe ser desechado, afirma Ficino. La naturaleza humana contiene todos y cada uno de los niveles, desde las horrendas formas de los poderes de lo hondo hasta las jerarquías de inteligencia divinas descritas por los místicos. Nada es increíble. Nada es imposible. Las posibilidades que negamos son solo las posibilidades que no conocemos. El libertino y el asceta, Don Juan y Savonarola, César Borgia y Hernán Cortés, el tirano y el aventurero, el Fausto de Marlowe y los amantes incestuosos de John Ford, el pensamiento rebelde y la carne rebelde. Las faltas ya no restablecen un orden ancestral, sino que se consumen en los principios autosuficientes del orgullo, la razón, el placer o el poder. Pero apenas ganados, estos principios son puestos en duda por la crítica, puesto que la crítica los fundó.